Hoy vamos a estar hablando acerca de un tema que es muy importante. Yo me atrevería a decir que este texto que algunos han sacado de contexto representa una de las enseñanzas más peligrosas a lo largo de la historia humana y que especialmente se ha difundido mucho en lo que es la iglesia tradicional o la iglesia católico romana. Hoy vamos a estar hablando sobre la doctrina o sobre la idea del purgatorio. Para tener una introducción a este tema, yo estuve buscando un poco acerca de qué es lo que dice la iglesia católica que es el purgatorio. Y me encontré con esta información del catecismo de la iglesia católica romana. La información es que el purgatorio, según ellos, es el estado de los que mueren en amistad con Dios, pero aunque están seguros de su salvación eterna, necesitan aún de purificación para entrar en la eterna bienaventuranza. En virtud de la comunión de los santos, los fieles que peregrinan aún en la tierra pueden ayudar a las almas del purgatorio, ofreciendo por ellas oraciones de sufragio, en particular el sacrificio de la Eucaristía, pero también limosnas, indulgencias y obras de penitencia. Eso es lo que la Iglesia Católica enseña que es el purgatorio. Y para mi sorpresa, muchos católicos defienden que la palabra de Dios enseña esta doctrina. Y uno de los argumentos que ellos utilizan está precisamente en el libro de Mateo. En el capítulo 5 vamos a estar leyendo ahí los versículos del 25 al 26 para ver si esos textos estudiados en su debido contexto realmente nos llevan a concluir que existe un purgatorio o un lugar intermedio entre el cielo y el infierno. Dice Mateo 5, verso 25, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Vamos a orar y a pedir la dirección del Señor en este estudio. Padre, queremos que sea tu palabra, Señor, esa lámpara a nuestros pies, esa lumbrera a nuestros caminos. Padre, que a través de tu palabra, Señor, puedas ayudarnos a examinar si genuinamente, Señor, tú has establecido en ella un lugar intermedio para purificarnos de nuestros pecados, o si esa enseñanza no está acorde con lo que tú nos has revelado. Padre, oramos que sea tu Espíritu Santo redarguyéndonos, que sea tu Espíritu Santo obrando en nuestras vidas, que en este tiempo que vamos a tener, Señor, podamos estar atentos y que sea tu palabra, Señor, exaltándote y permitiéndonos ver, Señor, cuál es el propósito de este pasaje y por qué tú lo has colocado, Señor, ahí en el libro de Mateo para ser de instrucción para nuestras vidas, Señor. Padre, ayúdanos, queremos que seas tú el único que sea glorificado en este tiempo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, ese texto de Mateo 5, del 25 al 26, algunos lo han utilizado para hablar de un purgatorio, porque hay gente que razona de la siguiente manera. Bueno, ahí está hablando de un juez y dice que el juez va a llevar a una persona o a echarla a la cárcel, ¿cierto? Obviamente, si nosotros sabemos la doctrina de lo que es el infierno, nosotros sabemos también que del infierno no se puede salir. Entonces, como dice en el versículo 26, de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Mucha gente dice, bueno, este es un lugar intermedio. Si el juez, interpretamos de Mateo 5:25, es Dios, si la cárcel viene siendo un estado en el que está siendo juzgado a alguien, pero que puede salir de ese estado, entonces estaríamos hablando de un lugar
intermedio. Y es lo que muchos han interpretado, principalmente basados en la enseñanza de la Iglesia Católica Romana. Pero vamos a examinar el texto en su debido contexto para ver si realmente eso es lo que enseña. Vamos a empezar leyendo Mateo capítulo 5, pero vamos a verlo desde el versículo 17 en adelante. Dice Mateo 5, 17: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Hermanos, Mateo capítulo 5 nos muestra lo que fue uno de los sermones más famosos de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el Sermón del Monte. Y ahí vemos que el Señor está tratando puntualmente con los discípulos, con las multitudes. Y vemos que el Señor empieza a hablarles de que Él no vino para abrogar la ley. Realmente Jesús vino para cumplirla, para cumplir cada detalle de ella. Y muchos escribas y fariseos, que eran los principales intérpretes de la ley en ese momento, realmente la estaban enseñando mal. Y en Mateo capítulo 5 vemos que el Señor Jesús empieza a exhortar a estas multitudes. Y miren lo que dice en el versículo 20, Él dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. O sea, Jesús está diciendo: lo que ustedes han escuchado de parte de estos intérpretes de la ley, escribas y fariseos, realmente no es la interpretación correcta de la ley. Y si ustedes no tienen una justicia mayor que la de ellos, entonces no entrarán al reino de los cielos. La enseñanza de los escribas y fariseos no era suficiente para la salvación, porque vamos a ver que la ley demanda mucho más que simplemente actos externos, que era donde estaban muy enfocados estos escribas y fariseos. Aquí vemos que Jesús hace un contraste entre la enseñanza de ellos y la enseñanza real que hay detrás de la ley. Sabemos por el libro de Gálatas y el libro de Romanos también que todo aquel que quiere guardar la ley debe guardarla perfectamente, sin mancha. Si alguien genuinamente quiere salvarse por eso, tiene que cumplir toda la ley a la perfección. De hecho, en el mismo libro de Mateo, en el último versículo, en Mateo 5, vemos que el Señor les dice: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, si alguien quiere guardar completamente la ley, debe guardarla a la perfección. De una u otra manera, lo que el Señor les está mostrando a ellos es que la ley, entendida correctamente, lo que hace es mostrarnos nuestra necesidad de Él.
La ley lo que hace es que nos lleva a Cristo Jesús. Por eso en Gálatas capítulo 3, versículo 23, nosotros vemos que se nos da el propósito de la ley. Gálatas 3, versículo 23 dice: pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Cuando uno mira todo el sermón del monte y uno genuinamente examina su corazón, tenemos que reconocer que nadie ha cumplido con todo eso a la perfección. Todos hemos fallado, sea por los actos externos o sea por las transgresiones de nuestro corazón. Y por eso vemos que en Mateo 5 y en el pasaje que estamos viendo, empieza Jesús haciendo una serie de contrastes entre oístes que fue dicho y pero yo os digo. ¿Sí? Jesús quiere que ellos confronten lo que ellos habían oído, principalmente de los escribas y fariseos, con lo que es el verdadero sentido de la ley. Por eso vemos ahí Mateo 5 del 21 al 22, dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Los escribas y fariseos iban a decir: lo único que transgrede ese mandamiento es matar a otra persona. Pero Jesús dice ahora en el verso 22: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Es un asunto muy serio. El Señor está hablando ahí como de una progresión. Empieza en el corazón, alguien se enoja contra su hermano, después le llama necio y después le llama fatuo, que es una palabra mucho más fuerte, es un insulto. Cuando una persona llega a ese punto es porque realmente está aborreciendo a su hermano. Si tuviera la oportunidad de matarlo sin que hubiesen consecuencias, esa persona lo haría. Eso es lo que Jesús intenta mostrarnos. Por eso también en el mismo libro de Mateo, más adelante, podemos ver que el Señor habla muy claramente de la pecaminosidad del corazón. Todos esos ejemplos que el Señor está dando ahí en Mateo 5 de oísteis que fue dicho, pero yo os digo, todo tiene que ver precisamente con nuestro corazón pecaminoso. Dice Mateo 15, verso 18, pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. El Señor quiere que entendamos que tenemos un problema de fondo. El problema de fondo es que nuestro corazón está dañado. Somos malos, somos perversos, y hasta que no entendemos eso, no vamos a ir a Cristo como nuestro Salvador. Todo el capítulo de Mateo 5, el Señor está haciendo esos contrastes. Lo hace respecto al adulterio, lo hace respecto a la idea del divorcio, lo hace respecto a los juramentos, lo hace respecto al amor al prójimo. Porque es muy importante que nosotros entendamos que el problema principal del ser humano es que no somos buenos, que no hay justo ni aún uno, y que por eso es que necesitamos un Salvador. Necesitamos a alguien que nos rescate, alguien que transforme nuestro corazón de piedra en un corazón de carne. Y eso solo sucede poniendo nuestra fe y confianza en Jesús. Dice Primera de Juan capítulo 3 en el versículo 15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Jesús está diciendo, no solamente es el acto externo, es cuando en el corazón se atesora ese aborrecimiento contra el hermano. Hermanos, vemos también ahí que el Señor está más interesado en lo que nosotros somos que en lo que nosotros hacemos para Él. En ese contexto de Mateo 5 se habla acerca de presentar una ofrenda
al altar. Hay personas que han utilizado eso para decir que se refiere a la ofrenda dentro de la iglesia, pero sabemos que en la iglesia no hay altares. Y en ese momento todavía no estaba establecida como tal la iglesia. Entonces, cuando aquí habla de la ofrenda en el altar, habla de presentar un sacrificio delante de Dios, siguiendo con los rudimentos del Antiguo Testamento. Y miren lo que el Señor dice respecto a eso, Mateo 5:23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Hermanos, aquí podemos ver que el Señor está muy interesado en que primeramente estemos en paz los unos con los otros. Antes de hacer algo para Dios, es importante que nuestro corazón esté en paz con los que nos rodean, con nuestros hermanos. Habla puntualmente de hermanos en la fe. Y es curioso porque vemos que Mateo 5:23, Mateo 5:24 está hablando sobre ir y presentar una ofrenda en el altar. Habla de que primero deben reconciliarse antes de hacerlo para que el Señor sea agradado. Y en ese contexto es que llegamos al texto de Mateo 5:25. Y es curioso porque la mayoría de personas que interpretan este pasaje dirían, bueno, el versículo 23 y el versículo 24 están hablando de un asunto terrenal, de ofrecer una ofrenda en un altar físico. Pero de repente, estas personas que usan el texto para justificar el purgatorio, dicen ahora que el versículo 25 se traslada al cielo, de la nada. Mateo 5:25 dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Hay personas que han dicho, bueno, ese juez es Dios. Y esa cárcel viene siendo no una cárcel física, sino una cárcel espiritual. Pero realmente al mirar el contexto, ¿está hablando de eso? No, está hablando de un aspecto terrenal, de cuando los hermanos tienen diferencias, cuando no se ponen de acuerdo entre sí. Y dice básicamente que se pongan de acuerdo antes de ir y presentar una ofrenda al altar. No podemos llegar al texto y tratar de imponerle una idea que el contexto no muestra. Aquí no dice nunca que ellos se murieron o que ellos llegaron al juicio del gran trono blanco y que el Señor era el juez. No dice nada de eso. Simplemente está hablando de un juez terrenal, está hablando de una cárcel terrenal, así como todo lo que menciona en los versículos 23 y 24. No podemos decir que del paso del versículo 24 al 25, de repente el contexto es el cielo, porque no es eso lo que nos muestra el pasaje. Yo creo que es bastante claro cuando nosotros examinamos el contexto. Hay una historia también en el libro de Mateo que nos da un poco más de claridad, porque debemos entender que cuando había una diferencia, sobre todo cuando hay una diferencia económica, que es lo más probable que esté pasando ahí en Mateo 5, a veces cuando no llegaban a un acuerdo, las personas optaban por denunciar al otro y hacer que el otro fuese a la cárcel hasta que pagara la totalidad de la deuda. Y un ejemplo de eso lo vemos en el mismo libro de Mateo respecto a la parábola de los dos deudores. Vamos a verlo. Mateo capítulo 18, en el versículo 23, miren lo que dice. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Eso es una cantidad exorbitante de dinero. Según algunos comentaristas, se estima que 10,000 talentos sería el equivalente a hoy por hoy $1 billón. $1 billón. Es algo que ni siquiera la persona más rica del mundo tiene. Ni siquiera Elon Musk o Bill Gates tienen esa fortuna. Estamos hablando de algo que una persona literalmente no podría pagar aunque trabajara toda su vida.
Y miren lo que dice ahí la parábola. Mateo 18, en el versículo 25, dice: a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso. Sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Aquí Jesús está utilizando una historia del contexto cultural de esa época y les está haciendo ver una enseñanza del perdón. Porque así como nosotros hemos recibido tanta gracia, hemos recibido la paga de una deuda infinita, porque la paga por nuestros pecados era infinita, de la misma manera nosotros debemos poder perdonar a otros. Pero entonces lo que el Señor le está enseñando aquí en Mateo capítulo 5, o lo que nos está mostrando aquí a todos nosotros, es que antes de ir a contender con un hermano y llegar al punto de que el desacuerdo haga que incluso tenga que intervenir un juez o que tengamos que ir a la cárcel para pagar una deuda, dice: mejor pónganse de acuerdo. Ponte de acuerdo con tu adversario. Habla con ese hermano, dile: bueno, hermano, ¿qué está pasando? Arreglemos las cosas, pedir perdón, humillarse. Esas son actitudes que vemos en los cristianos. Entonces, nunca vemos que el texto se traslade hacia un plano espiritual. La única forma de entenderlo así es que vayamos al texto con una idea preconcebida. Pero si miramos en su debido contexto, está hablando de un contexto terrenal. Está hablando de un juez terrenal, de una cárcel terrenal. Luego dice en el verso 26: de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Cuadrante era la moneda de menor denominación en ese contexto. Entonces, básicamente está diciendo: no van a salir de esa cárcel hasta que paguen el último centavo. De hecho, así aparece en otras traducciones. Entonces, lo que vemos que Jesús está tratando aquí es que como hermanos nosotros debemos aprender a solucionar nuestras diferencias entre nosotros. Es parte de ser maduros espiritualmente. De hecho, en la iglesia de Corinto, que fue una iglesia que el apóstol Pablo regañó bastante, precisamente porque ellos se comportaban de forma muy carnal. Primera de Corintios capítulo 6, vamos a ver que una de las exhortaciones que el apóstol Pablo les hizo fue precisamente eso, que ellos no podían ponerse de acuerdo. Estaban contendiendo entre sí. Unos estaban diciendo: yo soy de Apolos, otros estaban diciendo: yo soy de Pablo, y había continuamente contiendas entre ellos. Y miren lo que dice 1 Corintios 6 en el versículo 1. Dice: ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo, pues ¿qué? ¿No hay entre vosotros sabio, ni aun uno, que pueda juzgar entre sus hermanos? Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Aquí vemos una exhortación ante estar
contendiendo, hermanos en la fe, por asuntos terrenales. Dice ahí que no deberíamos nosotros ir a buscar de pronto autoridades civiles, autoridades terrenales. Estamos en una iglesia donde hay más hermanos en la fe que pueden ayudarnos a resolver nuestras diferencias. Y la exhortación de Pablo es que es vergonzoso que ellos se comporten así. Él les está diciendo, ustedes están comportándose de una forma muy inmadura. Entonces lo que enseña Mateo capítulo 5 en su debido contexto es que nosotros debemos aprender a manejar nuestras diferencias, a ponernos de acuerdo. Si tenemos diferencias económicas con alguien, si de pronto alguien nos debe algo, incluso dice 1 Corintios 6, ¿por qué no sufrir el agravio? ¿Por qué no perdonar la deuda? ¿Por qué no ponerse de acuerdo y tratar de ayudar a esa persona? De eso se trata el contexto de Mateo 5, 25. Entonces, a manera de resumen, el contexto inmediato nos muestra, el pasaje no está hablando de la muerte, no está hablando del juicio final, no está hablando de Dios como el juez que está enviando a la cárcel, eso simplemente no lo dice el texto. La única forma de que nosotros interpretemos eso así es que vayamos ya con una idea preconcebida al pasaje. Lo otro que es muy importante es que para poder interpretar el texto de esa manera tenemos que alegorizar las escrituras o espiritualizarlas. Tenemos que decir que cuando ahí habla de una cárcel, en realidad no es una cárcel, en realidad es el purgatorio. Y cuando hacemos eso es una práctica muy peligrosa. Hermanos, cuando la palabra de Dios habla de forma literal, no tenemos ningún derecho a espiritualizar el pasaje, porque eso puede hacer que básicamente se enseñe cualquier cosa que el intérprete quiera colocar. Si yo les digo a ustedes, bueno, ese hermano que está ahí llevando la ofrenda en el altar representa una deuda que ustedes tienen conmigo. Y si yo le coloco el sentido al pasaje, si yo lo espiritualizo para que diga lo que yo quiero que diga, voy a caer en grandes herejías, en grandes errores doctrinales. Entonces, no podemos espiritualizar las escrituras para tratar de ajustarlas a una doctrina preconcebida. Lo tercero que nos enseña el contexto inmediato es que la enseñanza moral del pasaje básicamente es que antes de hacer cualquier actividad externa para Dios, nos aseguremos de que estemos en paz con nuestros hermanos. Para el Señor es muy importante eso. Es muy importante que nuestro corazón esté sano respecto a nuestras relaciones interpersonales. Lo segundo que miramos cuando nosotros vamos a estudiar un pasaje bíblico es examinar el contexto del libro. Vamos a ver si hay algo de pronto en el libro de Mateo que nos enseñe, que nos hable de un lugar intermedio entre el cielo y el infierno en el que podemos ir para purificar nuestros pecados. Dice Mateo capítulo 13, el contexto de ese pasaje es la parábola del trigo y la cizaña. Dice Mateo 13, versículo 36. Dice ahí la palabra, entonces despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Aquí vemos un pasaje que sí está en el contexto de la venida del Hijo del Hombre, cuando el Señor viene a juzgar. Y básicamente da dos opciones. Los que hacían parte de la cizaña van a ser lanzados en el horno de fuego y dice que allí será el lloro
y el crujir de dientes. Esa es una expresión que se repite continuamente en los evangelios para hablar acerca del infierno, de ese lugar de tormento eterno. Y la otra opción que muestra aquí Mateo es que habrán otros, los justos, que resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Habrán unos en el horno de fuego y habrán otros en el reino del Padre celestial. Solamente vemos dos opciones. También en Mateo capítulo 25 hay varias parábolas ahí que nos muestran la idea de que solamente hay dos opciones. También vamos a ver la que está al final sobre el juicio de las naciones, Mateo capítulo 25. Versículos del 31 en adelante. Miren lo que dice ahí la palabra del Señor. Cuando el Hijo del Hombre venga, otra vez estamos hablando de su segunda venida, en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Verso 46: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Dos opciones. No habla nunca de un lugar intermedio. No habla de un purgatorio, no habla de un grupo que va a ser lanzado ahí para purificarse primero y luego va a entrar al reino de los cielos. La Biblia no enseña eso. Hay un pasaje también que nos da mucha luz respecto a este tema y es la historia del rico y Lázaro. Eso está en Lucas capítulo 16. Vamos a leer ahí lo que dice el versículo 19. Dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí
y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Aquí vemos claramente, hermanos, hay solamente 2 lugares: el seno de Abraham, o la presencia de Dios, y el Hades, o la condenación. Dice claramente aquí que es imposible pasar de un lugar al otro. Una persona que ya ha sido condenada, que ha muerto en sus delitos y pecados, como lo que pasó con este hombre rico, esa persona ya no tiene esperanza. El Hades es un lugar de tormento temporal, mientras ellos esperan la condenación final, que será en el lago de fuego y que sucederá en el juicio del gran trono blanco. Y es muy fuerte porque vemos que en medio de su impotencia, por causa del tormento que estaba sintiendo, esta persona pidió un poco de agua. Pidió que Lázaro, del que se había burlado antes, se acercara con una gota de agua en su dedo para ayudarle en medio del tormento en el que él se encontraba. Y es bastante fuerte leer eso, leer cómo esta persona no pudo salvarse. Luego, en medio de su desespero, en medio del tormento que tenía, él dijo: bueno, Señor, envía a alguien para que le cuente a mi familia, alguien para que les advierta, para que ellos no vengan a este lugar tan terrible. Y Abraham le responde y le dice: no, ellos tienen a Moisés y a los profetas. Básicamente ellos tienen la palabra de Dios. Si no creen por medio de la palabra, tampoco se persuadirán aunque alguien se levante de entre los muertos. Solo hay 2 lugares. Hermanos, ¿somos realmente conscientes de eso? Cuando nosotros hablamos de este tema, más que un tema doctrinal, yo creo que es algo que debe afectar nuestras emociones. Somos conscientes del hecho de que hay gente allá afuera sin Dios, que si muere hoy va a ir a un lugar de tormento como el que experimentó este hombre rico, que no se va a poder salir de ahí. Va a sentir continuamente ese fuego, esa llama que le atormenta. Y esa persona, aunque clame por una gota de agua, no se le va a dar, no se le va a conceder eso. Porque no se puede pasar de un lugar a otro. Es algo terrible cuando nosotros pensamos en esa realidad del infierno. Hermanos, ¿cuándo fue la última vez que nosotros le advertimos a alguien sobre esa condenación eterna? ¿Cuándo fue la última vez que le dijimos a alguien que por causa de nuestros pecados, porque hemos pecado contra un Dios infinito, el castigo que merecen nuestros pecados también es de magnitud infinita? Saben que no es lo mismo cuando alguien golpea a otra persona y es una persona del común, a cuando alguien le da un golpe a un presidente o a una persona de eminencia. Inmediatamente las consecuencias vienen a ser mucho más graves, porque la gravedad de lo que yo hice está relacionado con la magnitud de la persona a quien he ofendido. Es lo mismo con el pecado. Cuando nosotros pecamos, no pecamos en contra de otro ser humano, no pecamos en contra de la naturaleza, pecamos en contra del creador del universo entero, de todo lo que existe, de un Dios infinito, de un Dios santo, santo, santo. Y por eso la condenación que merecemos es eterna, porque la magnitud del ofendido es infinita. Dios es infinito.
Entonces, cuando vemos todo eso, hermanos, eso debe movernos. Eso debe provocar en nosotros un deseo genuino por evangelizar, por alcanzar a más personas. Porque no existe un lugar intermedio, no hay una segunda oportunidad. El que muere en sus delitos y pecados va a ir a un infierno. Por eso era la carga del apóstol Pablo por las misiones. Romanos capítulo 9, en el versículo 1, miren la forma como Pablo introduce lo que va a decir. Romanos 9:1 dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. ¿Podemos ver esa carga de Pablo? Él está diciendo ahí, yo quisiera ser yo el condenado. Yo quisiera ser yo el maldito, el que estuviese separado de Cristo. Pero estoy aquí por causa de mis hermanos, por esos parientes en la carne que están cerca, que tienen la ley, pero que no se han arrepentido. Y fuera de Cristo no hay salvación. La carga del apóstol Pablo por las misiones nace precisamente porque él sabía lo terrible que era la condenación eterna. Él sabía que si sus hermanos en la carne morían así, lo que les esperaba era una condenación eterna. Y yo creo que eso debe movernos, hermanos. El apóstol Pablo vemos que fue un gran evangelista. Fue alguien que estuvo dispuesto a sacrificar muchas cosas en su vida. ¿Ustedes creen que si realmente hubiese un purgatorio, hubiese una segunda oportunidad para el pecador, él hubiese sufrido todo lo que sufrió? Él estaba realmente apasionado por el evangelismo porque él sabía que el tiempo se agota. Porque cada día, hermanos, hay más personas partiendo a una eternidad sin Dios. Y nosotros como creyentes tenemos el mensaje en nuestra boca. El único mensaje que tiene el poder de Dios para salvación. El evangelio. Dice 2 Corintios capítulo 11, hablando de lo que el apóstol Pablo sufrió por causa del evangelio. Miren lo que dice 2 Corintios 11, verso 25. Dice: 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Imagínense todo lo que este hombre estuvo dispuesto a vivir. A él no le importaba nada. A él no le importaba si era náufrago, si lo azotaban, si lo intentaban matar, si estaba entre falsos hermanos, porque él tenía una pasión que lo movía. Y la pasión era alcanzar a otros con el evangelio. Él sabía que era la única forma, el único medio de escape del infierno es el evangelio de salvación. Y por eso vemos una vida completamente apasionada por ir y predicar. Yo les pregunto a manera de reflexión, ¿qué hemos sacrificado nosotros por el evangelio? Aquí vemos todo lo que el apóstol Pablo hizo, pero preguntémonos, ¿qué hemos hecho nosotros? ¿Qué hemos dejado atrás? ¿Qué hemos estado dispuestos a dejar a un lado con el propósito principal de que otros conozcan el mensaje?
de que otros puedan venir a salvación y puedan escapar de ese lugar horrible, de ese lugar de tormento eterno. ¿Qué tanto estamos dispuestos a sacrificarnos por el avance de la obra de Cristo en la tierra? Hermanos, lo tercero que miramos cuando estudiamos un pasaje bíblico es el contexto de toda la Biblia. Yo creo que el texto bíblico que da más luz respecto a este tema lo encontramos en Apocalipsis capítulo 20. Ahí vemos el panorama de lo que será el juicio del gran trono blanco. Dice Apocalipsis 20:10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hermano, realmente nos preocupa nuestros familiares que no han conocido a Cristo Jesús. Nos preocupa nuestros amigos, nuestros vecinos, aquellos que no han recibido la justicia de Cristo y que por lo tanto en ese juicio del gran trono blanco donde todos estaremos un día, esas personas serán lanzadas al lago de fuego. Dice que es un lugar de tormento día y noche por los siglos de los siglos. Yo creo que algo que debe movernos a misericordia, hermanos, es ver cómo este mundo está yendo rumbo a ese lugar. Este mundo está caminando, rechazando al único que puede rescatarles. Dice en Hebreos capítulo 9, en el verso 27, que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Es la realidad. Todos vamos a vernos un día cara a cara con el Señor y tendremos que rendir cuentas. Y uno se podría preguntar, bueno, pero ¿por qué de pronto la Iglesia Católica Romana habla de un purgatorio? ¿Por qué habla de un lugar intermedio si la Biblia claramente no lo enseña? Y es curioso porque también cuando nos vamos a la historia de esta doctrina, la doctrina del purgatorio empezó en el año 593 con un papa que se llamaba Gregorio Magno. Ese hombre básicamente estaba ligando al purgatorio con la idea de mantener continuamente misas por los muertos. Y ahí es donde podemos entender un poco mejor por qué esta doctrina se infiltró en la Iglesia Católica y por qué ha hecho que tanta gente haya muerto engañada, pensando que tal vez si cometían un pecado no tan grave, lo que ellos llaman un pecado venial, iban a tener la oportunidad, más allá de la muerte, de ser purificados y luego sí entrar al cielo con el Señor. Este hombre, Gregorio Magno, dijo la siguiente frase. Él dijo: ningún sacrificio hay en todo el mundo por el cual las almas de los difuntos con mayor presteza salgan y se libren de las penas del purgatorio que por el santo sacrificio de la misa. Este hombre básicamente está diciendo, si ustedes hacen misas, van a poder sacar a personas del purgatorio. Y ahí es donde empezamos a entender por qué esa doctrina se infiltró en la Iglesia Católica. Estaban buscando generar una dependencia de tal manera que cada vez que una persona muera haya que oficiarle una misa.
Esa misa obviamente va a representar ingresos económicos para la iglesia y va a representar una dependencia de ellos. Imagínense cuántas personas mueren al día. Y todas esas personas, cada vez que alguien muere, tienen que hacerle una misa. Y luego pasan 9 días y le hacen un novenario. Y si es un católico ferviente, cada mes le tiene que hacer una misa, por lo menos durante el primer año. Entonces está generando una dependencia de la organización. Y es lo que vemos que pasa con la Iglesia Católica a lo largo de la historia. Es bastante curioso porque todos los sacramentos que ellos practican están diseñados de tal manera que generen la dependencia con la organización. Es curioso porque hay sacramentos para cada etapa de la vida. Cuando alguien nace, ellos lo bautizan. Cuando ya crece un poco más, entra a la niñez o a la juventud, entonces tiene que hacer una confirmación. Después de la confirmación tiene que participar de la Eucaristía. Luego en la Eucaristía también se le permite participar de la confesión. Tiene que confesar sus pecados. Y al hacer eso, supuestamente la iglesia enseña que los sacramentos son medios salvíficos. Son medios que el Señor supuestamente ha dejado en la tierra para que ellos se vayan purificando y vayan alcanzando la salvación. Por eso cuando una persona de la Iglesia Católica está a punto de morir, siempre envían a un padre para que vaya y le haga la confesión, para que supuestamente esa persona pueda ser limpiada de sus pecados y pueda entrar directamente al cielo sin tener necesidad de ir al purgatorio. Pero todo este sistema, hermanos, lo que hace es que la gente dependa de una organización. ¿Saben que una de las características de las sectas es precisamente eso? Una secta es un lugar que te dice, tú te salvas si vienes acá. Tú te salvas si haces lo que yo te digo. Pero vemos en la palabra de Dios que no hay nada que apunte a un purgatorio. No hay nada que nos muestre que hay una segunda oportunidad para el pecador. De hecho, Jesús en la cruz, cuando murió, él gritó, consumado es. Todo lo necesario para nuestra salvación fue hecho por él en la cruz. No hay nada que podamos añadir a ese sacrificio perfecto. Nuestras buenas obras, dice la palabra, que son como trapos de inmundicia. Nada de lo que hacemos puede ayudarnos a ganar el favor de Dios. Por eso la salvación es por gracia, no por obras para que nadie se gloríe. Hermanos, también otro texto, y bueno, voy a mirarlo rápidamente en 1 Corintios capítulo 3. Es un texto que ha utilizado también la Iglesia Católica para defender que existe un purgatorio. Está en 1 Corintios 3, en el versículo 15. Dice ahí la palabra, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Mucha gente ha dicho, ahí está, hay gente que se salvó a ras, se salvó así como por fuego. Pero si volvemos a leer el texto, lo que pasa por el fuego es la obra, no la persona. No está diciendo que el alma pasa por el fuego. Y cuando miramos el contexto, y eso se los voy a dejar de tarea, ustedes pueden mirar 1 Corintios 3 completo y se van a dar cuenta que el apóstol Pablo está haciendo una ilustración de la iglesia como un edificio. Y está diciendo que Cristo es el fundamento de la iglesia y que las obras que nosotros hacemos después de haber recibido a Cristo pueden ser de diferentes tipos, de diferentes materiales. Y ahí habla puntualmente del oro, la plata, las piedras preciosas, la madera, el heno, la hojarasca. Y esas obras son las que van a ser pasadas por el fuego. Y al final, en 1 Corintios 3, vemos que es un juicio de recompensas. No hay ninguna condenación ahí porque está hablando de un juicio para los creyentes. Y es importante examinar siempre el contexto para no caer en esas malas interpretaciones. Entonces, hermanos, la verdad es que la doctrina del purgatorio desmerita la obra de Cristo en la cruz. Es una doctrina que básicamente dice que lo que Jesús hizo no fue suficiente, que hay que añadirle una purga, que hay que pasar por el fuego para poder ser dignos de entrar en la comunión total con el Señor. Saben que esa fue la razón principal también por la que los reformadores se opusieron tanto
a la Iglesia Católica, lo que detonó la reforma básicamente fue el tema de las indulgencias. Porque la Iglesia Católica estaba diciendo, ustedes tienen que comprar un documento para poder garantizar que sus familiares van a ir al cielo. Y eso fue lo que colmó la paciencia de Martín Lutero, de Juan Calvino y de todos los reformadores que se levantaron contra esta secta. Porque cuando una iglesia está enseñando algo que va en contra de la palabra de Dios y que está más bien llevando a la gente a depender de ella y no de Cristo, no le podemos llamar de otra manera. Es una secta. Necesitamos entender que esta doctrina del purgatorio, hermanos, no está en ninguna parte. Esta doctrina del purgatorio podemos llamarla una doctrina de demonios, porque está haciendo que la gente se pierda. Está haciendo que la gente muera creyendo que va a tener una segunda oportunidad, cuando Jesús mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él no dijo que era un camino, Él es el camino. Solo a través de Él hay salvación, no a través de una purga. Necesitamos ir a la palabra de Dios para que sea ella la que moldee nuestra manera de pensar. Entonces, ¿cómo podemos aplicar este pasaje? La Biblia nos muestra claramente que solo hay dos posibles lugares. O un cielo, o un seno de Abraham, o un paraíso, o un lugar eterno con el Señor, a donde van a estar los creyentes, los que genuinamente se han arrepentido delante del Señor, o una condenación eterna, un lloro y crujir de dientes, un lugar donde el gusano no muere, un lugar en el que las personas probablemente van a clamar por una gota de agua, pero no les va a ser concedida. Hermanos, dice en 2 Corintios 5, en el versículo 6, dice, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serles agradables. Aquí podemos ver que estar ausente del cuerpo es estar presente en el Señor. Por eso el apóstol Pablo también decía en Filipenses 1 que para él era mejor partir de este mundo y estar con Cristo, pero que era necesario que permaneciera por causa de los creyentes. Cuando un cristiano muere, un cristiano que genuinamente ha confesado a Cristo como su Salvador, él no necesita ninguna purga. Él va directamente a la presencia del Señor. Por eso el apóstol Pablo podía decir, para mí el morir es ganancia. Pero también, hermanos, vemos el contraste de eso. Y es que todos aquellos que mueran sin el Señor, sin haberle recibido como su Salvador, lo que les espera es una condenación eterna. Lo segundo que podemos aplicar de este pasaje es que como hermanos en la fe debemos aprender a solucionar nuestros problemas. Debemos aprender lo que dice también en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12 en el versículo 18 dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Un cristiano debe buscar activamente tener buenas relaciones. En cuanto a dependa de nosotros, es lo que debemos hacer. Porque el Señor no se agrada cuando hay conflictos entre nosotros, cuando hay diferencias, cuando estamos de pronto tratando de servir al Señor, pero al mismo tiempo guardando rencor contra nuestro hermano. Eso es lo que Mateo 5 está enseñando, que nos guardemos de esa actitud. Y por último, hermanos, ante la realidad de que no existe un purgatorio, ante la realidad de que solo hay dos lugares, eso debe movernos al evangelismo. Decía el apóstol Pablo también en Romanos capítulo 1 en el versículo 14, él dijo a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. ¿Saben que todas las personas en el mundo son o griegos o no griegos? Lo que el apóstol Pablo está diciendo es que a todo el mundo, él tiene una deuda con todos, de ir y predicarles el evangelio, de que esas personas conozcan aquello que él recibió por gracia, porque si somos salvos es por gracia. Nadie de nosotros merecía nada, nadie genuinamente merecía la salvación.
Es por gracia, es un favor inmerecido. Y así como hemos recibido de gracia, debemos dar de gracia a otros. Debemos ahora ser los instrumentos para que más personas vengan a Cristo Jesús, para que más personas puedan ser salvas. Y por último, si hay alguien escuchando este mensaje hoy que no ha conocido a Cristo y de pronto ha estado pensando o ha estado influenciado por esta doctrina del purgatorio, pensando que tal vez va a tener una segunda oportunidad, déjeme decirle que la Biblia es muy clara en este asunto. La Biblia nos está mostrando que solo hay dos posibles lugares para la eternidad. O estamos en el cielo, en la nueva Jerusalén, eternamente con el Señor, o vamos a ir a un lugar de tormento eterno, que es el lago de fuego y azufre. Quiera el Señor obrar en su vida de tal manera que usted pueda arrepentirse hoy. De tal manera que usted pueda reconocer, si aún no lo ha hecho, que solo en Cristo Jesús hay salvación. Que solamente cuando nos humillamos delante de Él, cuando reconocemos que no podemos cumplir el estándar moral de la ley y vamos a Él como nuestro Salvador, es ahí cuando nosotros podemos experimentar una vida nueva. Vamos a orar. Padre, queremos pedirte, Señor, que tú nos ayudes, Señor, a poder interiorizar tu palabra, Señor. Ayúdanos a no ser indiferentes ante un mundo que está allá afuera, Señor, que está caminando rumbo a ese lago de fuego, rumbo a ese Hades, donde no pueden salir, donde no pueden ni siquiera recibir una gota de agua, donde aun cuando claman por sus familiares, no pueden salvarlos. Padre, ayúdanos a tener una compasión bíblica respecto a este asunto. Ayúdanos a entender, Señor, que somos el instrumento tuyo en la tierra para que las personas sean salvas, para que la palabra llegue a sus oídos. La fe viene por el oír, como estudiamos hace 8 días. Padre, ayúdanos a no ser pasivos en el evangelismo. Ayúdanos a no estar distraídos con nuestros afanes, con las cosas terrenales. Ayúdanos a recordar esta realidad, Señor. Porque ¿de qué le sirve al hombre si ganare a todo el mundo pero perdiere su alma? Padre, nuestro mayor anhelo es ser usados por ti. Permítenos, Señor, ser un verdadero faro de luz para los que nos rodean, para esos familiares que tal vez están en estos momentos en la condenación, pero que necesitan, Señor, de alguien que sea luz y sea sal en su vida. Ayúdanos a ser esos instrumentos, ayúdanos a glorificarte y ayúdanos, Señor, a poder vivir cada día de nuestras vidas apasionados por el evangelismo, que así como el apóstol Pablo sintamos la carga de la deuda por aquellos, Señor, que no te han conocido. Ay de nosotros si no predicamos el evangelio. Ayúdanos a ser usados por ti. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.